Quiero que me acompañen a que miremos juntos en el Evangelio de Marcos. Acompáñame por favor con Biblia abierta al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a cerrar el capítulo 10 del libro de Marcos y vamos a ver una porción tremendamente interesante. Así que acompáñame con Biblia abierta al Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Vamos a mirar juntos versos 46 al 52. La palabra del Señor dice así: abre tu Biblia y acompáñame. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué preciosa porción! Y permíteme los minutos que me quedan compartir contigo el tema: un hombre ciego llamado Bartimeo. Hoy veremos un relato tremendamente interesante que, al compararlo con los otros evangelios, se llaman los sinópticos, con Marcos, Lucas y Mateo, vemos acá que Marcos nos aporta un par de detalles o un detalle tremendamente interesante. En el contexto, estamos a días de la entrada de Jesús en Jerusalén, y ya sabemos lo que el Señor Jesucristo ha comentado a sus discípulos, lo que le esperaba en Jerusalén. Este será el último milagro de misericordia registrado por el evangelista Marcos. El próximo será un milagro más que nada de maldición a la higuera, que está allá en el capítulo 11, verso 12 al 14. Jesús va camino a Jerusalén. Será por última vez. En el capítulo 10, verso 32 al 34, estudiábamos lo que Jesús claramente le dice a sus discípulos que va a ocurrir. Esta será el último milagro de misericordia registrado por Marcos, y será una de las últimas conversaciones o encuentros cara a cara que el Señor va a tener. Casi podemos decir acerca de este relato, de esta porción de Bartimeo, un hombre ciego llamado Bartimeo, casi podemos decir que este relato es un cuadro de la condición del hombre antes de venir a Cristo y un reflejo de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender entonces del relato de un hombre ciego llamado Bartimeo? Lo primero que quiero que observes conmigo tiene que ver con el entorno del milagro. Dice el verso 46 lo siguiente, míralo conmigo, abre tu Biblia en Marcos capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Y se hace mención de Bartimeo el ciego. En primer lugar, el entorno del milagro. Estamos hablando de Jericó, una ciudad histórica que sabemos por el Antiguo Testamento que fue destruida. Está localizada a 24 kilómetros al noreste de Jerusalén, a 8 kilómetros del río Jordán, y era una ruta obligatoria para aquellos que no querían pasar por Samaria para mirar o ir hacia Jerusalén. Y era conocido este sector, Jericó, llamado también como la ciudad de las palmeras. Jericó era una ruta de Perea a Jerusalén. Jesús contó una historia en este transcurso de esta ruta principal. A pesar de que era una ruta comercial de mucho movimiento, no estaba exenta de asaltos o robos. ¿Recuerdas tú cuando el Señor Jesucristo habló acerca del buen samaritano? Ahora es interesante que es el único relato es interesante notar que este es el único relato que Jesús hace una visita directa a Jericó. No sabemos
cuánto tiempo. Los historiadores nos comentan que habían dos ciudades Jericó, una la antigua, la derribada, la de los grandes muros fortificados y que fue la gran victoria del pueblo de Dios, y una ciudad muy cercana que se había reconstruido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Algunos dicen que hay una contradicción en lo que dice los otros evangelistas, ya que Lucas hace mención que al salir de Jericó, y vemos acá que los discípulos, vemos al salir de Jericó y vemos también que acercándose Jesús a Jericó, dice Lucas capítulo 18, verso 35. Entonces algunos dicen, acá hay una contradicción. Recuerda que los evangelistas tienen su enfoque. Los otros evangelistas hacen mención de dos ciegos y es posible que Jesús estaba saliendo del sector antiguo y entrando hacia otro sector, hasta la nueva ciudad de Jericó. Todo depende del enfoque del escritor. Sabemos entonces el punto específico. Vemos acá el entorno del milagro. Un lugar, una ciudad histórica importante como Jericó. Una ruta principal para ir a Jerusalén. Ya en este punto estamos a días de la celebración de la Pascua, de los panes sin levadura, y hay mucho movimiento, ya que muchas personas han venido o viajan hacia Jerusalén para participar de una de las tres fiestas o celebraciones judías más importantes. Veamos ahora, dejemos atrás el entorno del milagro, el sector, la localidad. Veamos ahora el estado de un mendigo. Vemos en primer lugar la condición del estado de este mendigo. ¿Cuál es la condición de este hombre? Dice el texto, Marcos, y aquí aporta él un detalle interesante a diferencia de Mateo y de Lucas. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Es interesante notar que en los relatos paralelos de Mateo y de Lucas no se hace mención del nombre de este personaje, pero sí Marcos nos presta atención y hace también la traducción, ya que no solamente es en su nombre arameo, en este caso su nombre Bartimeo, sino que también presenta la traducción, ya que Bartimeo significa Bar, hijo de Timeo. ¿Por qué? Porque el auditorio de Marcos son los romanos que no tenían conocimiento del arameo. Este hombre estaba en decadencia, se dedicaba gran parte de su vida a mendigar, producto de su condición de vida. Vemos que era un no vidente, tenía la incapacidad de ver. Casi parece un cuadro, mis queridos, de nuestra condición de vida sin Cristo. Es interesante que las Escrituras dicen que antes de recibir a Cristo, usted y yo estábamos ciegos, ¿recuerdas? Según a los Corintios capítulo 4, verso 4, que el Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. De igual forma, este hombre en su ceguera tenía una enfermedad. Él estaba enfermo. Isaías dice que desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies solo hay llaga, hinchazón y podredumbre en nosotros. Y este hombre estaba en miseria, ya que estaba a un costado de la calle pidiendo limosnas para poder sobrevivir. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos en completa bancarrota espiritual. De hecho, Pablo, cuando describe nuestra condición, dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, completamente en bancarrota espiritual. Efesios capítulo 2. Versículo 12. No simplemente vemos la condición de este hombre, sino que en verso 47 y 48 de Marcos capítulo 10 podemos ver en este personaje no simplemente el entorno del milagro, sino el estado de este mendigo, la condición de este hombre. Pero observa ahora el clamor de este hombre. Dice el verso 47 lo siguiente: y oyendo que era Jesús Nazareno. Algo sabía acerca de Jesús, de su poder, y que ya había sanado a otros. Oye acerca de Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Ya Jesús es popular. Estamos al final del período de su ministerio, a días de su muerte. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. La idea es, comenzó un clamor angustioso. La idea de voces es un grito. Este hombre está en miseria, está en necesidad, está en desesperación.
y a decir, observa lo que él comienza a clamar, porque no solamente vemos la condición de este hombre, en indigencia, ciego, en bancarrota, en necesidad, en miseria, sino que también vemos el clamor. Comenzó a dar voces, un clamor de angustia y a decir, observa lo que él dice, sabiendo que Jesús viene de Nazaret, que ya Jesús es conocido como el Nazareno. Él comienza a decir algo interesante: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su clamor, aparte de reflejar su condición de miseria, ten misericordia, llama 2 veces en el relato a Jesucristo, Hijo de David. A pesar, escúchame bien, de su ceguera, de su condición, él logra ver mucho más de lo que ven los propios líderes de la nación de Israel, ya que este ciego vincula a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret, lo vincula con Hijo de David. Quienes conocen la palabra de Dios saben que el título Hijo de David guarda relación con aquella promesa que Dios hizo en el pasado. El Mesías, el rey, vendría de la familia de David. Es por eso que cuando el evangelista Mateo escribe su evangelio y su auditorio son los judíos, lo primero que nos va a decir en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante notar que es la primera vez que Marcos en todo su relato va a denominar, va a llamar a Jesús Hijo de David, que es un título mesiánico. Y al decir Jesús, Hijo de David, él decía, ten misericordia de mí. Este hombre reconoce que no merece nada y apela al corazón compasivo de Jesús. ¿Por qué razón? En la teología judía, la ceguera era considerada como una maldición de parte de Dios, producto del pecado de las personas. Entonces él reconoce su miseria, él reconoce su necesidad y él comienza a alzar la voz y llama a Jesús, Hijo de David. Observa lo que ocurre. Y muchos, verso 48, lo hicieron callar. 48 dice, y muchos le reprendían para que se callase. Para muchos sus gritos eran molestos, tal vez eran vergonzosos, no les interesaba el bienestar de esta persona y le ordenaron que se callara, presentaron obstáculos, pero este hombre, lejos de desanimarse por estos obstáculos, ¿qué hizo? Observa lo que dice, pero él clamaba mucho más, es decir, no se amedrentó por la oposición, por las circunstancias. Él tiene una necesidad, él ve una miseria, oye de Jesús, sabe que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de David, y dice, pero él clamaba mucho más, es decir, alzó aún más su voz y comenzó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nada le impediría a este hombre perder esa oportunidad. No se dio a la presión de los que le rodeaban. Sabía lo que quería y nadie podía impedir lo que su anhelo era, ser oído por Jesús. Y tal vez, apelando al corazón de Jesús, él actuara para con él en misericordia. Recuerda que la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del Mesías es que tendría poder para dar libertad. Cuando Juan Bautista está en la cárcel y manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Jesús le dice a estos discípulos, díganle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y es pregonado el Evangelio. Jesús como Mesías, sus milagros evidenciaban lo que él era. Y déjame decirte algo, la gran multitud que puede ver es más ciego que este personaje, ya que Bartimeo, en su incapacidad, en su ceguera, puede ver lo que muchos no pudieron ver en Jesús, quién realmente él era. ¿Qué podemos aprender del relato de un hombre ciego llamado Bartimeo? En primer lugar, hemos observado el entorno del milagro, la ciudad de Jericó, ruta importante hacia Jerusalén, un camino interesante, una ruta
también peligrosa, y ahí va Jesús con una gran multitud. Hemos visto el estado de un mendigo, su condición, y también hemos visto el clamor. Observa en tercer lugar, versos 49 en adelante, el encuentro con el maestro. Algunos comentaristas dividen la porción, estos versículos, en dos partes. Marcos, en su relato, primero fija su atención en el mendigo, en el ciego, en Bartimeo, y luego en Jesús y su reacción. Observa en tercer lugar el encuentro con el maestro. Al mirar el verso 49, vemos acá que Jesús le considera. Algo ocurre en Jesús. Recuerda, hay una gran multitud, están los discípulos, y comienza a oírse la voz de alguien. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49 dice lo siguiente. Entonces Jesús, deteniéndose, Jesús le considera. El relato gira para centrarse ahora en la reacción de Jesús. Y es evidente que Jesús oyó el clamor de este hombre y no le molestó que le reconociese como hijo de David. Y de esta forma es interesante que este hombre llama a Jesús y Jesús se detiene al oír su voz. La idea de deteniéndose es como que puso el freno en seco, se paró inmediatamente y comenzó a preguntar. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús le considere? Porque aquí hay un principio importante que vemos en la persona de Dios y en la persona de Cristo Jesús. Jesús no pasó de largo frente a la necesidad de este hombre. De hecho, vemos vez tras vez la compasión del Señor por aquellos que le siguen, por aquellos que tienen hambre, por aquella mujer que va a enterrar a su hijo, por aquellos enfermos. Siempre Jesús se detiene, le consideró, prestó atención. Él no solo va a oír, sino que va a actuar con misericordia. Es el salmista hablando de Dios que en el capítulo 51, verso 17, acerca del carácter de Dios, dice lo siguiente, que Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Esa es la actitud de Dios. Y Juan, en el capítulo 6, verso 37, Jesús dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fue el profeta Joel que en el capítulo 2, verso 32, escribió lo siguiente, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí encontramos a este ciego, este hombre en bancarrota, en miseria, clamando a Jesucristo, ten misericordia de mí. Salmo 145, versos 18 y 19, dice lo siguiente, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Vemos acá que Jesús considera, presta atención al clamor, se detiene. En segundo lugar, no simplemente Jesús le considera, sino que vemos que Jesús le convoca. Observa lo que dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, le escuchó. Escucha el clamor. Mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús se detuvo y da la orden que le traigan, le invita. Es interesante, un comentarista decía lo siguiente, presta atención, Bartimeo había clamado al Señor, quien entonces le llama. ¿Qué alegría y seguridad le habrán proporcionado las palabras de los discípulos o las personas que le dijeron a este hombre, hey, ven, Jesús te está llamando? ¿No te parece interesante que Jesús utilizase a los hombres para mandar a buscar o llamar a este ciego? ¿No te parece algo interesante? ¿No te parece que el Señor Jesucristo también nos ha llamado a nosotros y nos ha enviado para llamar a los hombres? Usted y yo somos embajadores de Dios, como si Cristo clamase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Usted y yo somos los responsables. Ya hemos recibido el mandato. Vayan a buscar, vayan a los perdidos, lleven el evangelio. Vemos acá
que Jesús le convoca y lo convoca a través de personas. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo van a confesar de que nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vemos acá que Jesús le considera, vemos acá que Jesús le convoca, y cuando traen a este hombre le dice, ten confianza. Te ha escuchado el Maestro, te ha escuchado Jesús, levántate, Él te está llamando. Entonces el verso 50 dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¡Qué cuadro más impresionante! Eso es lo que todo hombre, toda mujer debe hacer frente al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el hombre debe obedecer al llamado del Evangelio. Es posible que guardaba en esta capa. Vemos acá que él al levantarse, el texto dice lo siguiente, arrojando su capa. Es posible que en esa capa él guardase su recolecta, la limosna que había considerado. Posiblemente era su abrigo en la noche para el frío. Él se quita todo tropiezo. Él viene a Jesús y no quiere que nada. Deja atrás su apatía, deja atrás su antagonismo, deja atrás su agonía y viene a Jesús y se levanta, dice el texto, y vino a Jesús. Va a acudir al Señor de forma inmediata y esperanzada. Los discípulos le han dicho, ten confianza. Vemos acá un ejemplo de lo que todo hombre debe hacer frente al llamado de Jesús. Hemos visto el entorno del milagro, hemos visto el estado de este mendigo, la condición de este hombre, el clamor de este hombre. Estamos viendo ahora el encuentro con el Maestro. Jesús le considera, se detiene, oye su voz. Jesús le convoca a través de los discípulos, le manda a buscar. Observa el verso 51. Jesús no simplemente le considera, lo convoca, sino que Jesucristo también le consulta. ¿Qué dice el verso 51? Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Siempre me ha llamado la atención la pregunta de Jesús. Es evidente que este hombre tiene una necesidad. No simplemente una necesidad económica, sino que tiene una enfermedad. No solo está en un estado de miseria, él es ciego, es incapaz de ver. Pero Jesús siempre espera una confesión, una proclama, que nosotros expresemos nuestra necesidad con fe, confiando en Cristo Jesús. Es por eso que Pedro dice que debemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, observa la palabra que utiliza Marcos acá, maestro. Esta palabra es Raboni. Vuelve a aparecer en los evangelios cuando María llega frente a la tumba vacía y se encuentra con Jesús y también le llama Raboni, que es un título que significa no simplemente maestro, sino mi maestro. Una identificación, una subordinación. De hecho, el evangelista Mateo dice que le llama a Jesús Señor. En otras palabras, mi amo, reconoce la autoridad de Jesús. Y el ciego le dijo, mi maestro, mi Señor, mi Raboni. Identificación con Cristo Jesús. Reconocimiento de su autoridad y también de su condición, de su miseria. Y el Señor le dijo, maestro. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pudo haber pedido más cosas porque básicamente Jesús le está dando un cheque en blanco y dime tú cuál es la cantidad que quieres que haga contigo. Sencillamente él en su miseria dice, yo ya no quiero estar más bajo esta esclavitud. Recuerda que la ceguera era considerada como un juicio de parte de Dios. Que recobre la vista, el gran preciado sentido de la vista, la maravilla de tener la capacidad de poder ver. Pensaba en el poder ver, en esa capacidad. Hay una poeta chilena llamada Violeta Parra que dice lo siguiente, que se equivoca en a quién darle gracias,
pero en una de sus estrofas, en el gran canto conocido Gracias a la vida, ella dice lo siguiente: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre, en mi caso a la mujer, que yo amo. El gran privilegio de poder ver. Ahora este hombre tiene otra capacidad de ver. Él tiene la capacidad de ver espiritualmente lo que la mayoría de los que están alrededor, y especialmente los líderes religiosos, teniendo el sentido de la vista, no pueden ver quién es Jesús. ¿Qué vemos acá en este encuentro con el Maestro? Jesús le considera, se detiene, Jesús lo convoca, lo manda a buscar, Jesús le pregunta, le consulta, ¿qué quieres que haga? Pero también vemos acá que Jesús le cura. Este hombre tiene la fe suficiente, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El milagro fue inmediato. Sus ojos volvieron a ver. Solo bastaron las palabras del Señor de tu fe te ha salvado. Este hombre, y no siempre los milagros en el Nuevo Testamento salvaron a las personas. Muchos recibieron el beneficio del milagro, pero aquí vemos que no solamente recibió el beneficio del milagro, la cura, sino que él también recibió la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce algo importante: tu fe te ha salvado. Veamos al cerrar esta interesante historia el entorno del milagro, el estado de un mendigo, el encuentro con el Maestro. Observa nuevamente el verso 52, el cambio en este menesteroso, en este necesitado. ¿Qué vemos ahora acá? Vemos en primer lugar el cambio, y el cambio ocurre porque Dios produjo en su vida la salvación. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Esta expresión vete, este verbo acá, no es una expulsión, sino que es una encomendación, en el sentido: regresa a tu hogar, vuelve a donde eres, pero vuelve ahora con la obra hecha, ya eres salvo. El hombre no encontrará descanso ni paz hasta que esté su alma en armonía con el autor de la vida. Es por eso que el hombre es un buscador, y es un buscador insaciable. Religión, filosofías, creencias políticas, etcétera, porque el hombre tiene una necesidad y no estará satisfecho hasta que tenga ese encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cuál es el cambio de este menesteroso? Su salvación. Pero no solamente veo su salvación, sino que veo también su disposición, su servicio. Dice el texto: y Jesús le dijo, verso 52, vete, tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. Gozoso por la obra de Jesús, se convierte ahora en un discípulo de Cristo. Jesús le dice: ya, ve a tu casa, ve a los tuyos, ya eres salvo. Pero él decide ser un discípulo de Jesús. Dice el texto: y seguía a Jesús. Gozoso por la obra de Jesús, enseguida se convirtió en un discípulo. Y es interesante que al mirar el texto de Lucas, en el capítulo 18, verso 43, que es el relato paralelo, dice Lucas 18, 43. Y luego vio el milagro, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Es un discípulo gozoso, es un discípulo que quiere seguir al Señor con fidelidad, pero es también un discípulo agradecido, ya que se convierte en un adorador, glorifica a Dios, alaba a Dios. De hecho, corresponde al gran carácter de Dios. Juan capítulo 4 verso 23 dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué importante que es para el pueblo del Señor reconocer lo que Dios ha hecho y responder en alabanza, en adoración al Señor. Es el salmista que en el capítulo 40 del libro de los Salmos, en el verso 3, dice lo siguiente: puso luego en mi boca
cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Exactamente como lo vemos en este hombre. Sigue al Señor, glorifica al Señor, adora al Señor. Usted y yo debemos ser un pueblo que se reúne para celebrar la presencia del Señor, adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Puso luego en mi boca cántico nuevo. De hecho, cuando Juan describe a las multitudes en el capítulo 5, dice que esas multitudes, todos los redimidos, tenían un nuevo cántico. ¿Cuál es el nuevo cántico? El de la redención, el del cambio, el del agradecimiento, de la adoración al Señor. Un hombre ciego llamado Bartimeo, que deposita su confianza en Cristo Jesús. ¿No es un cuadro de nuestra condición? Ciegos, incapaces, en pobreza. Si no nos traen, si no nos llevan, no hay esperanza alguna para nosotros, solamente en Cristo Jesús. Conclusión. Primero, veo la incapacidad del ser humano. Nada el hombre puede hacer por su condición espiritual o por salvarse a sí mismo. Vemos la incapacidad del ser humano. Todos somos pecadores y necesitamos clamar pidiendo al Señor misericordia. No me des conforme a mi condición. Háblame, dame tu gracia. Vemos la incapacidad del ser humano. Vemos la importancia de venir a Jesús con todas nuestras cargas, con nuestras necesidades. Vemos el interés de Jesús por nuestras necesidades. Jesús, lejos de pasar de largo, oyó a este hombre, se detuvo. El Señor está con los brazos abiertos para suplir nuestras necesidades, para escuchar nuestro clamor. Es el Señor que nos dice: ven como estás, trabajado y cargado, que yo te haré descansar. No simplemente vemos la incapacidad del ser humano, vemos la importancia de venir al Señor, vemos el interés de Jesús por nuestras necesidades, pero también debemos observar en este relato, vemos el impedimento para venir a Jesús. Cuando este hombre comenzó a clamar, muchos que le hicieron callar. No te conviertas en un impedimento, sea por tu testimonio o por tu incapacidad de hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Que el Señor añada su bendición a lo que hoy hemos considerado de la palabra del Señor. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, porque nos has dado nuevamente esta linda oportunidad de considerar, Señor, el consejo de tu palabra, de oír tu voz y estudiarla, Señor. Te agradezco pidiendo tu gracia y tu bendición, y que, Señor, tú añadas a este mensaje la aplicación a cada uno de nosotros, ya sea en convertirnos en instrumentos de llevar a otros a los pies de Cristo, no ser impedimento, ser un pueblo agradecido, hablar a otros de que solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Te agradezco, Señor, por esta linda porción que nos hace recordar tu gracia y tu misericordia. Vemos a un hombre en miseria como nosotros lo éramos antes de Cristo, y vemos también el corazón amable de Cristo Jesús, que nos recibió al igual que este hombre y transformó nuestras vidas. Recibe tú la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.